por supuesto de Acción Popular. ¿Vamos a ir a una pausa o seguimos? Gracias. Continuamos de una vez, vamos a ver la otra cara de la moneda, que me imagino tiene opiniones bastante distintas. Gabriel Amaro, director de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros, buenas noches. Buenas noches, Enrique, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, a ver, primero a ver si aclaramos un punto que me parece esencial. Lo que el congresista Juan Carlos Oyola nos ha reiterado es este tema del 58.77 de salario diario para trabajadores, y al final yo no sé si el cálculo se está haciendo sobre los 25 días o los 30 días, porque yo calculé 1.470 más o menos, pero él me dice que al final sería alrededor de 1.700 para toda empresa, al mes me refiero, sin distingo de si es grande, mediana o pequeña. Ustedes me imagino que ya han hecho el cálculo mejor que yo. ¿Cómo es al final? A ver, mira, lo que plantea el proyecto de ley aprobado por la Comisión Multipartidaria es que se está creando una remuneración mínima agraria que incluye a la remuneración mínima vital más un 25% de la remuneración mínima vital. Ya, para empezar, en el país tenemos una única remuneración mínima vital y esa la tienen todos los sectores. El concepto de una remuneración mínima vital es que el Estado, después de hacer un análisis técnico respecto a la economía y una serie de variables de posibilidades de incrementar ese mínimo, ese piso mínimo, establece un número. Y a partir de ese número, cada sector, cada empresa, cada unidad productiva hace su análisis en base a su modelo de negocio, competitividad, mercados, capacidades que tenga interna y desarrolla una serie de franjas de salarios internas, ¿no? En donde mide capacidades, competencias, experiencia, ¿no? La productividad de cada persona y establece su franja. Eso es lo sano. ¿Por qué? Porque permite a una empresa ser competitiva y manejarse en los rangos donde va a colocar ya sea servicios o productos en un libre mercado. En el caso del agro es súper delicado porque en nuestro caso lo que vendemos son productos frescos, commodities, etcétera, ¿no? Entonces los precios no los marcamos nosotros, los marca el mercado. Entonces cuando la comisión trata de poner una remuneración mínima al margen de la remuneración mínima legal para todos, lo que está haciendo es poner un monto ficticio que no es atribuible a la productividad de la unidad productiva y está generando una distorsión, ¿no? Yo he revisado los cálculos que ha mencionado el congresista, el presidente y la comisión, y no solamente suma, digamos, esos 930 más del 25% te da 1.162, eso lo divide entre 25 en vez de ser dividido entre 30 como corresponde, ¿ya? Eso es lo que establece la ley, la 728, el régimen general, y a eso encima se le suma evidentemente la CTS y las gratificaciones y te sale un resultado de 58.77, ¿no? Que al mes te llevarían, por un lado, una remuneración mínima vital de 1.395 soles, que es 50% más por encima de la remuneración mínima vital de cualquier sector económico. ¿Qué estamos provocando con esto? Como esto no tiene sustento en la productividad y es un análisis, digamos, que no tiene sustento técnico, lo que va a provocar es que colapse el sector. No solamente sino cualquier sector económico que se haga este tipo de análisis o se imponga una remuneración mínima. Mira, yo tengo algunos efectos, si me permites darte algunos efectos de lo que podría suceder si se da la norma, ¿no? Mira, en el caso, por ejemplo, del espárrago, ¿ya? Colapsarían 625 pequeños agricultores, ya que están conectados a la cadena productiva, y 50 medianos y grandes del espárrago. Ya dejarían de producir en el cortísimo plazo 9.000 hectáreas y se perderían 230 millones anuales de divisas en el corto plazo, ¿no? Poniendo riesgo más o menos los 500 millones de dólares que se exportan anualmente. ¿Ok? O sea, no solamente pierden las empresas, sino se pierden puestos de trabajo. Y estos son cálculos reales, lo hemos hecho con uno de los asociados y con las empresas nuestras, ¿no? En este caso es el IPE. ¿Ya? Dígame, un paréntesis ahí. ¿Ustedes alcanzaron estos cálculos a la comisión? Mira, ¿no? A nosotros nos hubiera gustado participar mucho más
en las reuniones y sobre todo nombramos nosotros y le enviamos a la comisión multipartidaria nuestros representantes técnicos para poder sentarnos, explicarles, hacer las corridas, porque lo que nosotros más queremos, por un lado, es que se protejan los derechos de los trabajadores, porque nosotros representamos empresas formales de agricultura moderna, integrados con cientos, con miles de pequeños agricultores, pero también lo que necesitamos en el sector agro es una regulación que nos mantenga y mejore cada vez más la competitividad. Si nosotros no tenemos sectores competitivos, difícilmente podemos generar trabajo y difícilmente podemos atraer inversión. Mira la tremenda responsabilidad que tiene hoy en día, es una responsabilidad realmente histórica sobre un sector económico estructural para los países, no solamente para el Perú, en donde si la ley que aprueban este sábado, digamos, de la ley agraria, se aprueba con esas características, lo único que va a provocar es que colapse el sector agrario formal. Voy a pedirle, señor Amaro, que vayamos a una pausa. Gabriel Amaro, director de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, para que los televidentes entiendan. Antes de la pausa, usted nos estaba dando unos cálculos apocalípticos entre un rubro o un producto que es una de las estrellas para el Perú, que son los espárragos. Nos decía que 625 pequeños iban a quebrar, 50 entre medianos y grandes también iban a quebrar. Estamos hablando del colapso de uno de los productos, como repito, estrella de la agroexportación. Pero el señor Oyola nos acaba de decir que según los cálculos de la comisión, el rubro agroindustrial aguanta un incremento como este. Explíquenos, por favor, esta brecha en la percepción. Mira, hay una variable que es muy importante, como te mencionaba, el país tiene una remuneración mínima vital que es iguales para todos los sectores. Y cada sector, cada empresa, cada unidad productiva, de servicios, comercial, establece sus franjas de salariales, remunerativas en función a sus posibilidades, a sus mercados y a su rentabilidad, ¿no es cierto? Eso es lo sano en cualquier mercado mundial, en cualquier sector económico. Cuando uno mete variables ficticias y encarece un sector económico agregándole costos ficticios no atribuibles a la productividad propia de la unidad de negocio, lo único que hace es que los márgenes son menores y no va a poder competir en un libre mercado. Es así de sencillo. Y te voy a poner el ejemplo del impacto. El impacto es muy sencillo. Mira, la remuneración mínima está subiendo para el sector agrario, que están creando una remuneración mínima agraria, en 50%. La pregunta es, ¿qué sector económico hoy en día, en donde tenemos cerca de 7 millones de empleos perdidos en el país, 2 dígitos del PBI perdidos que tenemos que recuperar el movimiento económico, soporta el incrementar en niveles el costo de uno de los principales inversiones que tiene el sector en su estructura de costos, que es el costo de personal, digamos, ¿no? Te pongo algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de uva, ¿ya? En el caso de uva también sucede lo mismo que en el espárrago, o sea, no es cuestión de un solo cultivo, ¿no? Al incrementarse un 50% la remuneración mínima, se estima perder en el cortísimo plazo 16.000 puestos de trabajo directos, 30.000 puestos de trabajo de la cadena de valor de la uva de mesa. 7.500 hectáreas corren el riesgo de dejar de producir, ¿no? Y más o menos en el primer año se perderían el siguiente año cerca de 350 millones anuales de divisas, ¿no? Recuerda que la uva de mesa, el Perú es un país bien importante para el mercado internacional, exporta más o menos más de 900 millones de dólares anuales, el primer año se podrían perder 350 millones anuales. ¿Y dónde se produce uva? En Ica, en Arequipa, en La Libertad, en Piura, en Lambayeque y en Ancash. Y el espárrago, donde está más concentrado un poco para completar la idea del espárrago, está en Ica, en La Libertad, en Ancash, en Lambayeque y en Lima. Este es un sector eminentemente rural, no se da estas producciones en las ciudades, es rural, dinamiza las regiones, porque está en las regiones, no está en la capital, está en las regiones, dinamiza la economía, disminuye la pobreza, genera empleo en zonas rurales donde antes no existía, genera movimiento económico, tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas ventajas que hemos logrado durante 20 años de la Ley de Promoción Agraria
se borraron de un plumazo, cuando se derogó la ley hace pocos días. Ahora, Y al sí. sector, a un sector formal, lo han dejado sin un régimen y lo han dejado en el aire, ¿no? En donde hay una serie de espacios grises, y lo que necesitamos es una ley que no solamente, nuevamente, no pueda proteger, no todos los derechos laborales, que es lo que nosotros como empresarios necesitamos, como empresarios formales, deje la libertad de manejar a partir del sueldo mínimo las escalas que cada unidad productiva puede hacer en base a la productividad, porque eso es lo sano en cualquier economía, pero también nos mantenga esos niveles y mejore los niveles de competitividad que tendríamos en la ley anterior, que teníamos en la ley anterior. Muy bien. Para terminar rápidamente, el tema tributario. Está planteando la nueva ley digamos, una homologación con el régimen general, que es 29.5% para renta, del 15% que tienen ustedes ahora, gradual. ¿Están de acuerdo con esa homologación en 7, 8 años? Mira, a ver, un sector económico que tenía una ley, la cual se había extendido al 2031, en donde ya pasó un año de haberse promulgado, y en donde ya han venido nuevas inversiones, y se han reinvertido muchísimo de las empresas formales en el sector agrario nuevamente, y han venido de otros sectores además de invertir, no puedes quitarle el marco jurídico de largo plazo. Porque si no, ¿de qué país estamos hablando? El efecto inmediato es lo que acaba de pasar con la calificadora de riesgo, que ha elevado el riesgo al país. Y eso es dramático. Eso eso no puede pasar en un país que está buscando ser un país desarrollado y elevar la calidad de vida de sus ciudadanos. Cuénteme una cosa. Sí, por favor, termine. El tema tributario y llegar a unas escalas que gradualmente puedan crecer es una decisión que tiene que tomar el Congreso y el Ejecutivo. Sí. Si esa decisión, combinada con otras alternativas, mantienen ese grado de competitividad del sector, ¿no? Puede ser una fórmula, pero la fórmula no puede ser solo el subir el impuesto a la renta, sabiendo además que teníamos estabilidad en una ley que nos da un marco de 10 años. Rápidamente, porque ¿no? se nos terminó el tiempo. Usted tiene un cálculo aproximado, es otro punto del que hablábamos con el congresista. Él señala que las utilidades en muchos casos han sido muy altas, de 100%. Hablando con sus colegas, es un tema que usted repite ahora, el tema de la reinversión parece ser bastante importante en el sector, y no sé si no se le está tomando en cuenta o no se ha transmitido bien ese dato. ¿Usted tiene un cálculo aproximado de qué tipo de reinversión de utilidades estamos hablando en términos porcentuales? Mira, la única manera que el Perú haya crecido tan rápido, de no ser nadie, por ejemplo, en exportaciones de arándanos en el mundo, y hoy ser el primer país del mundo exportador de arándanos, o ser el segundo en palta-hass, o ser el primero en espárragos, etcétera, etcétera, todo eso que hemos logrado en 20 años, no se ha logrado poniendo una única inversión. Se ha logrado reinvirtiendo continuamente, y eso lo vemos porque es tangible. Vayan a todas las empresas en Chavimochic, en Piura, en Ica, en Lambayeque, en Olmos, en Arequipa, todas las empresas formales que son parte de la cadena productiva y comercialización modernas, agroexportadoras del país, y ahí va a ver claramente dónde está la inversión del Perú en ese 15% menos de renta que tenemos. Ahí está, es tangible. Y lo vemos en los 65.000 millones de dólares que ha traído esta industria moderna con la Ley de Promoción Agraria, como divisas para el Perú en los últimos 20 años. Gracias. Imagínense todo lo que podríamos perder si no tenemos un marco promotor y no nos mantiene esa competitividad que hemos tenido durante estos 20 años. Gracias, Gabriel Amaro, director de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú.